Gloria a Dios, Iglesia del Tabernáculo. El Señor les bendiga este domingo. Ahora es Día de Nacional Educación Cristiana. Primero quiero comenzar con el versículo Proverbios 22:6. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Educación cristiana es un momento para reconocer que nuestros estudiantes les enseñemos la Biblia y son guiados por el camino de Jesucristo. También ayuden a sus hijos a responder el llamado del amor del Señor. En el libro de Deuteronomio 6:5 dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así dice el libro de Deuteronomio 6:5. También es día de los abuelos. Dios los ha bendecido con 4 nietecitos. Ahorita tenemos a 3, a David, a Mía, Isabela y nuestra nueva nietecita Camila. Dios ha sido bueno con nosotros, pero vamos a orar por nuestros estudiantes que pronto ellos estarán tomando clases virtuales, y también por nuestros líderes. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias te damos, mi Cristo, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Tu palabra dice: pedid y os dará, Señor. Te estamos pidiendo, Señor, que tu Espíritu guíe a nuestros hijos, a nuestros líderes, a nuestros maestros de escuela dominical, Señor. También tu palabra dice en el libro de Revelación 3:20, que tú estás ahí en la puerta de nuestros corazones, mi Padre, guiándolos, protegiéndolos, Señor. Muchas gracias, mi Padre, porque tú eres bueno. Gracias, mi Padre. Amén, Señor. Dios te bendiga, iglesia. Estamos alegres de estar con ustedes una vez más aquí para exaltar el nombre del Señor. Amén. Vamos a poner nuestras palmas juntas en esta mañana para exaltar el nombre de Jesús, que es todopoderoso. Amén. Lo vamos a declarar en esta mañana, que Él lucha por nosotros, por aquellos que alaban su nombre. Aleluya. Te exaltamos.
quien lucha por nosotros y Él es el quien gana cada batalla. Aleluya. Lo declaramos, Señor. Con tus manos. Tú eres poderoso, Dios, que vence todas las tinieblas. Aleluya. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré, decláralo. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Vive en mí, soy libre al fin, soy en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Solo en Jesús, declaro, solo en Jesús. Solo en Jesús. Sí, Señor, aleluya. Somos libres en ti, mi Rey. Te exaltamos, Dios. Pedimos que tu luz brille sobre este lugar, sobre tu pueblo, Señor. Tú eres poderoso, Dios. Exaltamos tu santo nombre. Cántalo conmigo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero
Domingo de Educación se trata de invitar a iglesias a celebrar el propósito de educación en las vidas de nuestros estudiantes mientras ellos crecen en Cristo. La NHCLC y Dallas Baptist University creen que cada niño es creado a imagen de Dios y que Dios está preparando a sus hijos y hijas para hacer cosas grandes para su reino. La educación pública y privada, las oportunidades universitarias y oportunidades de carrera. Estas son temas importantes para las iglesias hispanas para discutir con padres y estudiantes. Este año, en el día 13 de septiembre, invitamos a pastores y líderes de fe a dedicar este domingo como Domingo de Educación. A declarar sobre los alumnos, padres y iglesias y escuelas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabemos que en Cristo, alumnos pueden lograr estar listos para la universidad y una carrera. Padres pueden convertirse en héroes del aprendizaje. Celebre Domingo de Educación y con nosotros declaremos sobre nuestros estudiantes, lo puedo en Cristo. Hey guys, and welcome to Back to School Serves. We have Tony and Yami and Eric and David Bruno. The team is going to be leading us in worship tonight. And then in a little bit, the little baby and I are going to be bringing a message for you for Back to School. We come alive in the river. We come alive in the river. Change, fall, fear, it bows. You are not basic. There is nothing basic about you. There is nothing simple or regular or dull or boring around you. And there is nothing you can be, there is nothing you can do that could ever make him love you anymore. It won't be about gaining any access, but to please God and to reach out for help from the one who created you, the one that has the reason and the ability and the power to shift things for you on your behalf. It is time, young people, to release those heavy things. It is time for you to be set free from what's been holding you back so that you realize that your potential, your purpose, your worth, your value can only come from the God that created you. Change everything. Muchos nos han preguntado cómo pueden seguir dando sus donaciones, ofrendas y diezmos a la iglesia. Es muy sencillo. Ve a la página web eltaphouston.com y busca por la opción que dice donar o donate en la parte de abajo del website. El website de la iglesia te va a llevar a la página de PayPal, donde puedes seleccionar la cantidad que deseas donar. Después aparecerá otra pantalla donde puedes poner una nota o descripción acerca del tipo de donación que estás dando. Asegúrate de finalizar tu donación presionando en la parte de abajo donde dice Donate Now y listo. Una vez que ves la palomita, sabes que tu donación fue aceptada. Sí, puedes mandar tu cheque o money order por correo directamente a la dirección de la iglesia. El Tabernáculo AD 10020 Bowman Road, Houston, Texas, código postal 77076. Te exaltamos, Rey, en esta mañana. Venimos juntos en adoración como un pueblo a exaltar tu santo nombre, Rey. Quiero invitarte que nos acompañes en esta mañana y levanta tu voz y tus manos en esta mañana en adoración a nuestro Rey. Aleluya. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre
donde estás en este momento, crea un tiempo de adoración para nuestro Rey. Tú eres digno, Dios, de ser exaltado, como este canto dice. La tierra canta, santo a tu nombre, mi Rey. Levantamos nuestra voz a ti, mi Dios, cantando gloria, aleluya, porque tú has sido fiel con tus hijos, mi Rey. Quiero que levantes tu voz. La tierra canta. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, decláralo, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Acompáñame con tu voz. Te cantamos, Rey. Sentimos tu presencia en este lugar, mi Rey. Sí, Señor. Estamos muy contentos y agradecidos con nuestro Dios por este privilegio de poder compartir este mensaje de la palabra de nuestro Dios. Hoy que estamos celebrando la educación cristiana, me es un placer poder dirigirme a todos ustedes y dar el consejo de la palabra de nuestro Dios para en este momento. Voy a pedirles que ahí donde usted está, incline su rostro. Vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo quien nos dirija en este momento. Padre, te doy muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia, y gracias porque tú eres bueno, Señor. Ha llegado el momento de que tú hables a nuestras vidas de una manera muy especial. Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos para que tú traigas convicción de tu palabra a nuestras vidas. Queremos que Cristo sea glorificado de una manera muy especial. Yo te doy gracias por lo que vas a hacer y gracias por lo que ya estás haciendo. Recibe toda la honra y toda la gloria, y queremos recordarte, Dios del cielo, que te amamos con todo nuestro corazón, y el pueblo del Señor dice, amén. La palabra de Dios, hermanos, en Proverbios 6:23 dice que la enseñanza es luz. Y cuando tenemos oportunidad de escudriñar la Escritura, tenemos que en Mateo capítulo 4, versículo número 23, mire lo que dice la palabra del Señor. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Quiero que note que en este versículo nos menciona tres áreas del ministerio de Jesús.
Es decir, 3 aspectos que él lograba siempre que Jesús ministraba ante las multitudes. Primero dice que era enseñando, dice que era predicando y dice también que era sanando. Curiosamente, en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo número 9 y versículo número 35, dice de la siguiente manera: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y nos volvemos a encontrar con esas 3 áreas del ministerio de Jesucristo, sea en la región de Galilea, sea en los pueblos, sea en las aldeas. El Señor Jesús siempre lo vamos a encontrar enseñando, predicando y sanando. Lo que me llama mucho la atención, que en todos los evangelios registra que esta era la actividad principal del Señor Jesucristo. Pero curiosamente, lo primero que aparece de las 3 cosas que él hacía era que él estaba enseñando. Descubro que ya esto, hermanos, y hay muchos versículos más, pero con esto quiero decirles que la enseñanza en el ministerio de Jesucristo fue de suma importancia. De hecho, en estos 2 versículos que hoy he presentado, podemos ver que son las áreas del ministerio de Cristo y las voy a volver a repetir. Dice que una área era enseñar, la otra era predicar y la otra era sanar. ¿Por qué estos 3 aspectos del ministerio de Cristo? Fíjese que con la enseñanza el Señor atendía las situaciones emocionales de la gente, porque la enseñanza, además de instruir, además de formar, además de transformar, además de ilustrar y además de dar conocimiento, entre otras cosas, fíjese que ayuda para poder salir victorioso de toda situación emocional. Pocas veces nosotros miramos la enseñanza desde esta perspectiva, pero solo quiero mencionarles un caso. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los discípulos: ¿por qué os afanáis diciendo qué comeremos o qué beberemos? Y Jesús detecta que lo que tienen los discípulos es que ellos están afanados. Y el afán, usted sabe perfectamente que es un desajuste emocional. Bueno, pues Él les ilustra y les da una enseñanza tremenda, como diciendo: miren las aves de los cielos, no siembran, ni hilan, ni recogen en granero. Y miren los lirios del campo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió con uno de ellos. Y después de darles esa enseñanza, la culminación de esta enseñanza es cuando dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todos los que aman la enseñanza en la iglesia son más saludables emocionalmente. A veces yo no me explico por qué el desprecio a las actividades educativas, a las enseñanzas, a los seminarios, a los talleres, porque entre otras cosas, lo que uno puede lograr con este tipo de estudios es una salud emocional. Pero también cuando el Señor predicaba, pues era para atender los asuntos espirituales de las personas, y por supuesto que cuando dice que sanaban, pues era para atender los aspectos físicos de las personas. Entonces, mire lo que el Señor realmente estaba haciendo. Cuando Él ministró aquí en la tierra, estaba atendiendo los asuntos que tienen que ver con el alma, porque todas las emociones están en el alma, pero también con los aspectos que tienen que ver con el espíritu. Y por supuesto que también el Señor tenía mucho interés en los asuntos que tenían que ver con el cuerpo. Ahora entiendo por qué estas eran las 3 actividades de Jesús, porque bíblicamente el ser humano está compuesto de alma, de cuerpo y de espíritu. Lo que quiere decir que el ministerio de Jesús atendía todo el aspecto integral de las personas, pero algo que a lo que él le dio mucha importancia es a lo que tiene que ver con la enseñanza. Y mire, cuando uno ya entra a las cartas de Pablo,
uno descubre que el apóstol Pablo le dio mucha importancia también a lo que tenía que ver con la enseñanza. Y solo por mencionarle algunas citas bíblicas, les diré que en Romanos 12, 5, 7, en 1 Corintios 2, 12, 13, 1 Corintios 15, 3, en Efesios 4, 20 y 21, en Colosenses 1, 27 y 28, en 1 Timoteo 4, 6 y en 2 Timoteo 3, 16 y 17, solo en estos versículos, hermanos, tenemos la descripción porque para Pablo era muy importante la enseñanza dentro del pueblo del Señor. Mire, en Romanos 12, versículos 6 y 7, en síntesis, el apóstol Pablo dice que la enseñanza es un don de Dios. En 1 Corintios 2, versículos 12 y 13, dice que la enseñanza es impartida por el Espíritu Santo, porque siempre Él es el que trae convicción de su palabra en nuestras vidas. Acuérdese que la palabra es generadora de fe, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, y es precisamente lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. También en 1 Corintios 15:3 dice que la enseñanza es recibida del Señor. El apóstol Pablo dice, porque yo os he dado lo que yo mismo recibí del Señor. En Efesios 4, versículo 20 y 21, dice que es Cristo el que enseña. Uno solamente es el instrumento, pero quien realmente está capacitando a las personas es Cristo. En Colosenses, capítulo 1, versículo 27 y 28, dice que la enseñanza es sabiduría de Dios. En 1 Timoteo 4:6 dice que la enseñanza evalúa la calidad del ministro, porque todo el que sirve a Dios, todo el que ministra los asuntos que tienen que ver con Dios, algo de lo cual no se puede evadir es que tenga que enseñar la palabra de nuestro Dios. Y en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice que la enseñanza hace perfecto al hombre. Entonces, hermanos míos, por eso es que estamos celebrando a nivel nacional lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con la enseñanza. Y bastaría con leer cualquier parte de la Escritura para descubrir que Dios mismo le da mucha importancia al asunto de tener que enseñar la palabra de nuestro Dios. Me llama mucho la atención que, por ejemplo, en Lucas, en el capítulo número 11, versículo número 1, mire lo que dice la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. He querido resaltar la parte cumbre, la parte trascendente, lo que deberíamos analizar de este texto, cuando dice, Señor, enséñanos a orar. Fíjese que este versículo nos habla de tres aspectos importantes. Solo este versículo nos enseña tres aspectos cumbres. El primero, el que pide ser enseñado es porque quiere aprender. El discípulo se acercó al maestro para decir, Señor, enséñanos. Y todo aquel que pide ser enseñado es porque quiere aprender. Porque si no, ¿para qué pide que se le enseñe si no está dispuesto para aprender? Ahora, si tú quieres aprender, pues necesitas estar frente a alguien que te enseñe. El segundo aspecto, hermanos, es que para orar hay que saber hacerlo. Yo cuando leí este versículo me cimbré, porque el discípulo, el seguidor de Cristo, le dice, Señor, enséñanos a orar. Yo cuando lo leí, yo pregunté a mí mismo, ¿y qué has estado haciendo todo este tiempo?
en todo el tiempo que has seguido a Cristo, ¿qué es lo que has hecho? Pues existe la posibilidad, hermanos, que aunque uno sabe lo que es la oración y aunque uno ha hecho oraciones, existe la posibilidad que uno lo esté haciendo de manera equivocada. Porque estoy seguro que estos discípulos ya oraban al grado que dice que Juan enseñó a sus discípulos. De alguna manera ellos tenían noción de lo que es la oración, pero ahora le dicen a Cristo, enséñanos a orar, como diciendo, dinos si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Y para eso son las enseñanzas, hermanos, para ubicarnos en lo correcto y en lo verdadero. Porque quiero que sepa que muchas veces lo correcto no es lo verdadero. Y este discípulo quiere hacer las cosas como se tienen que hacer. Y el tercer aspecto, hermanos, es que el mejor maestro, pues definitivamente, es Jesucristo. ¿A quién más ir para aprender cómo se tienen que hacer las cosas que están en la palabra de nuestro Dios? Pues a Jesucristo. Ahora, quiero llamar la atención que cuando la persona quiere aprender, está dispuesta a cambiar, está dispuesta a poner en práctica. Mira, hay mucha gente que asiste a las enseñanzas porque quiere conocimientos, pero solamente el conocimiento. Y eso puede ser hasta peligroso, porque lo único que está llenando es su cabeza de conocimiento. Pero hace falta que el conocimiento no se quede en la cabeza, sino que descienda al corazón. Porque ¿de qué sirve tantos títulos? ¿De qué sirve tantos diplomas? ¿De qué sirve tantos reconocimientos si no has aprendido? ¿Y por qué digo que no has aprendido? Porque todo el que aprende cambia. Todo el que aprende es transformado. Y ese debe ser el propósito de una enseñanza, transformar a quien nos está escuchando. Ahora entiendo por qué Santiago dice, no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Y por otro lado, hay que saber hacerlo, es decir, como debe ser y de la mejor manera acertada. Y cuando vemos a Jesús como el maestro de maestros, hermano, es que su vida fue de constante oración. Estoy seguro que este discípulo que se acercó a Jesús, algo que le impresionaba es que Jesús se pasaba toda la noche orando. De tal manera que en una ocasión Jesús le dijo a Pedro, así es de que no habéis podido velar conmigo una hora. Como diciendo, lo mínimo que yo espero de ustedes es una hora. Eso debe ser lo mínimo. Pero al ver al maestro que se pasaba toda la noche orando, pues había que acercarse a preguntarle, Señor, ¿y cómo es que tú le haces para poder orar tanto tiempo? Por eso es que este discípulo se acerca a decir, Señor, enséñanos a orar. Y algo que también llama la atención, hermanos, es que fue un solo discípulo el que se acercó, pero no para aprender él solo egoístamente, sino que fue el que se acercó a pedir algo para todos. No dijo, enséñame a orar, dijo, enséñanos, porque hermanos, todos necesitamos ser enseñados. Es más, hasta nosotros que predicamos, hasta nosotros que enseñamos, tenemos que seguir siendo enseñados, porque la enseñanza, la educación es un proceso. Y Pablo dice hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y es tan importante la enseñanza que al final el Señor a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, mire, en el versículo 19 dice, por tanto, id, escuche bien, y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 dice cómo se hace esto: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermanos, el trabajo de todo cristiano es hacer discípulos. El propósito de que Dios te haya rescatado del mundo perdido es para que tú seas un discípulo y puedas hacer discípulos en otras personas. Pero ¿cómo se logra esto? Enseñándoles. Y esto es algo que no debemos dejar de hacer. No importa en las circunstancias en que estemos viviendo. Hoy estamos en una situación crítica, en una situación grave a nivel mundial que ha lastimado muchísimo a las iglesias. No tenemos libertad para abrir las puertas, no tenemos la libertad para estar congregados. Y tenemos que usar estos medios para seguir propagando el evangelio. Pero dentro de todo lo que tenemos que seguir haciendo, aún en las circunstancias adversas, es seguir haciendo discípulos. Y tenemos que buscar la vía mejor para poder enseñar a todos aquellos que necesitan conocer a Jesús como su Salvador personal. Y usted, como seguidor de Cristo, usted, como un hijo de Dios, usted necesita discipular a otros. Y quiero decirles que para poder cumplir con esto, necesitamos tener ciertas cualidades que todo maestro debe cultivar. Quiero tomar como base Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 3. Y aquí se lo voy a poner en la pantalla. Mire lo que dice versículo 1 y versículo 2. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y versículo número 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, oiga bien, enseñaba desde la barca a la multitud. Si tuviéramos que poner en una sola palabra estos 3 versículos para encontrar la cualidad que todo maestro debe tener, esa palabra es la palabra sensibilidad. Estos 3 versículos lo que nos están diciendo es que Jesús era un hombre con mucha sensibilidad. Ahora, la palabra sensibilidad viene de sensible. Y yo no sé si usted puede captar en su mente lo que significa ser sensible. Pero ser sensible, hermanos, es estar presto, es estar abierto, es estar atento, es estar disponible. Mira, la mejor manera de entender lo que significa sensibilidad es cuando la misma Biblia dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, a veces el trabajo de discipular a otros, a veces el trabajo de enseñar a otros no se hace, porque algo que nos está haciendo falta a todos es sensibilidad. Ahora, déjeme decirle por qué noto que aquí Jesús tiene sensibilidad. Porque Él llega, después de pasar el lago, llega a tierra y mira que la gente se agolpaba hacia donde estaba Él. Pero ojo, nadie le dijo lo que quería. Nadie dijo, hey Jesús, queremos esto. No, no, no. Jesús solamente vio que la gente se agolpaba. Y Él pudo discernir a través de la sensibilidad que lo que esta gente quería era oír su palabra.
Por eso es que aprovechando que había 2 barcas y una de ellas era de Simón, le rogó que la apartase de tierra y dice que desde la barca enseñaba a la multitud. Otra vez, nadie le dijo a Cristo lo que esta gente quería. Pero cuando tú eres sensible, te das cuenta de la necesidad que tiene la gente. Yo no me imagino a alguien que enseña la palabra que no sea sensible a Dios y a las necesidades de la gente. Porque si algo debe caracterizar a alguien que enseña la palabra, es que debe de ser sensible. Mira, en una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, esta gente ya tiene rato que te anda siguiendo, tiene días que anda detrás de ti y no ha comido pan. Despídelas, que vayan a las aldeas vecinas y que compren pan para que puedan comer. Parece que los discípulos son sensibles, porque la gente no le dijo: hey, tenemos hambre, hey, díganle al maestro que si no tiene algo para comer para nosotros. No, los discípulos se dieron cuenta que no habían comido. Pero cuando Jesús escucha esto de los discípulos, descubre que les hace falta la otra mitad de la sensibilidad. Porque es cierto, ya se habían dado cuenta que no habían comido, pero les hace falta para hacer completa la sensibilidad. Y Jesús les dice: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Porque ser sensible, hermano, no es que tú te des cuenta de lo que hace falta, es que tú hagas algo por suplir eso que hace falta. Entonces tú vas a ser sensible. Ahora, aquí te voy a tocar otro punto que es grave, crítico, porque yo descubro, hermanos, que la razón por qué no todos los que vienen a un culto reciben una bendición de Dios, porque yo no sé si tú te has dado cuenta, no todos los que se congregan, cuando se termina la celebración y que van para su casa, se van con una bendición. No, hermanos. Y no es que Dios en el culto determine a quién va a bendecir y a quién no va a bendecir, porque Dios no dice: a ti sí te voy a bendecir, a ti no sé, a ti no. No, hermanos, pues ¿qué Dios es ese? No, la bendición de Dios está para todos. Pero ¿qué es lo que determina que recibamos la bendición o no recibamos la bendición? Pues la sensibilidad. Por eso les vuelvo a repetir que la misma Biblia dice, como dice el Espíritu Santo: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Mira, yo desde el principio oré y le dije: Dios, háblanos. Señor, trata con nosotros. Y de lo que estoy convencido que va a suceder después de esta prédica, es que tú vas a escuchar la voz de Dios en tu vida. Tú te vas a dar cuenta que este mensaje era directamente para ti. Y quizás no tengo que esperar a que termine toda la predicación, porque creo que en este momento, con lo que he hablado de su palabra, ha habido algo que ya ha tocado tu propia vida. Entonces tú necesitas ser sensible. Y tú necesitas poseer esta cualidad, porque es lo que te va a dar que tú logres los propósitos de Dios para tu vida cuando tú eres sensible. Siguiendo con Lucas, en el capítulo 5, ahora en el capítulo 4, y la primera parte del versículo 5, ahí tenemos otra cualidad que todo maestro debería desarrollar para enseñar la palabra. Mira lo que dice el versículo número 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El versículo número 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Aquí ya no habla de sensibilidad. Aquí de lo que habla, hermanos, es de poder tener visión. Y si dijimos que sensibilidad era de sensible, visión viene de ver. Y cuando hablamos de tener visión, estamos hablando, hermanos, de ver
lo que probablemente nadie más lo puede ver. Yo no me imagino a alguien que enseña la palabra sin tener visión. Porque quien enseña sin visión solamente viene a la deriva, viene al ahí se va, viene a ver qué resulta. No, no, no. Tú cuando enseñas la palabra es porque ya tienes objetivos definidos, porque tú ya sabes a dónde quieres llegar, qué es lo que quieres lograr, qué es el propósito. Hermanos, nuestro Dios no es un Dios que improvisa. Nuestro Dios es un Dios organizado. Es un Dios que planea lo que va a hacer. Por eso nosotros le llamamos al acto de que Jesús nos haya salvado el plan de salvación. Y el plan de salvación fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios trabaja con visión. Y nosotros necesitamos tener visión. Es decir, dar pasos firmes, caminar con fe, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es probablemente que ahora no estamos viendo el resultado, pero cuando tenemos visión, sabemos que el propósito de Dios se tiene que cumplir, se tiene que lograr. Algunos me llaman por teléfono para decirme que si lo que estamos viviendo hoy en día, esto de la pandemia y esto del contagio, que si no es algo que se salió de las manos de nuestro Dios, imagínese, hermano. Es decir, me están preguntando como si Dios dijera, ¿y qué voy a hacer con esto que yo no tuve control de esto? No, hermanos. Todo está en el control de Dios. Todo está bajo el cuidado de nuestro Dios. Todo está con un propósito de Dios. Ahora no lo vemos, pero pronto lo vamos a saber. Hermanos, cuando Pedro le dijo a Jesús que no iba a dejar que le lavara los pies, el Señor le dijo, Pedro, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. En palabras sencillas le estaba diciendo, te hace falta visión. Y en estos versículos de Lucas, hermanos, capítulo 5, yo descubro que cuando el Señor le dice, boga mar adentro, el Señor le está diciendo, ¿por qué insistes en estar en el lugar donde tú ya te diste cuenta que no vas a lograr nada? ¿Por qué insistes en hacer lo mismo que no te está produciendo? Lo que tú necesitas es cambiar. Lo que tú necesitas es transformarte. Miren, hermanos, en palabras sencillas, Pedro, si ya te diste cuenta que aquí no hay nada, profundízate, muévete, aspira a algo más. Es porque Él no te va a desamparar y Él siempre va a estar contigo donde quiera que tú estés. La otra cualidad que quiero mencionar está en Lucas capítulo 5, la segunda parte, hasta el versículo número 7. Mira lo que dice versículo 5 y versículo 6. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y mire lo que dice el versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Aquí yo no veo la cualidad de sensibilidad, tampoco veo la cualidad de visión. Aquí lo que yo veo, hermanos, es de hacer uso del recurso de la palabra. Porque Pedro, convencido de que no había pesca,
de que no iba a pescar nada porque toda la noche lo había logrado, de repente él cambió de estrategia y dijo, pero en tu palabra echaré la red. Y lo que produjo esa pesca milagrosa es primero que Cristo dijo lo que tenía que hacer. Y segundo, Pedro creyó en la palabra de Cristo. Y quiero que sepas que la palabra de Cristo es viva. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es generadora de fe. La palabra de Dios hace posible lo que para nosotros puede ser imposible. Por eso yo no dejaré de creer en la palabra de Dios. Yo no dejaré de creer en las promesas de Dios. Porque si algo tiene nuestro Dios es que lo que dice, lo cumple. Lo que promete, lo hace. Y la palabra tiene promesas de Dios para nosotros. Tenemos que creer en su palabra. Pedro se convenció que al final su palabra era quien podía operar el milagro y sucedió. ¿Sabes qué te quiero decir con esto, hermanos? Creo que ya te diste cuenta que ante lo que estamos viviendo hoy en día, la ciencia se ha visto incompetente. La medicina ha claudicado y ha dicho, no hay cura para esto. Y la verdad es que humanamente esto no tiene solución. Pero para un hijo de Dios, para un lavado con la sangre de Cristo, para uno que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, sabemos que aunque la ciencia diga que ya no se puede, nuestro Dios dice, pero yo sí puedo. Porque su palabra dice que para Dios no hay nada que sea imposible. ¿Escuchó? Nada que sea imposible. Y hermanos, aunque este virus es grande y es peligroso, pero quiero que sepa que nuestro Dios es más grande y más poderoso que cualquier virus que pueda existir en este mundo. Porque nuestro Dios lo puede todo. Hermanos, para empezar a culminar, quiero decirles que la enseñanza cristiana debe lograr que el alumno conozca a Jesús, siga a Jesús, ame a Jesús y sirva a Jesús. Todo aquel que quiere cumplir la comisión de ir y hacer discípulos, como Cristo lo dijo en su palabra, tenemos que lograr que la gente conozca a Jesús, siga a Jesús, ame a Jesús y sirva a Jesús. Cuando pensamos en hacer esto, estamos hablando de ese proceso que se requiere primero para poder evangelizar. Pero no termina todo con evangelizar, es completa la obra hasta que entramos en el proceso de discipular. Y tenemos que comprometernos con Dios, los que estamos involucrados en la enseñanza, a que cada día nuestra enseñanza tenga la característica de que sea buena enseñanza. Porque cuando logramos dar una buena enseñanza, esto dirige actividades para pensar, para sentir y para hacer. Una buena enseñanza ofrece experiencias que afirman hábitos. La vida cristiana no es otra cosa más que hábitos distintos a los que tiene el mundo. Hábitos que tienen que ser dirigidos bajo la palabra de nuestro Dios. La buena enseñanza logra que la persona se apodere de fuerza viva y no precisamente de una fuerza muerta. La buena enseñanza no dice lo que los hombres deben pensar, más bien los hace pensar. Esa es la buena enseñanza. No la que nos dice cómo tenemos que pensar, no, la que nos provoca a tener que empezar a pensar. Hermanos, la buena enseñanza
introduce en la persona no otra cosa más que cambios. Quédate con eso. Una buena enseñanza produce cambios en la persona. Mira, educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía. ¿Entiendes eso? Es decir, no te afanes porque la criatura aprenda algo que no sabía. No, no, no. Ese no es el todo de la educación, sino hacer de él alguien que no existía. Y fíjate que para lograr eso, lo que ayuda a desarrollar, a lograr eso, son los talentos, las habilidades y los dones. Una persona, para poder lograr ser alguien que no era, necesita activar los talentos, las habilidades y los dones. Pero aquí viene algo importante y con esto quiero terminar. Los talentos deben ser desarrollados en el hogar. Y les aseguro que muchos padres actualmente ni siquiera saben qué talentos tienen sus hijos. Y los primeros maestros que una criatura tiene somos nosotros los padres. Y en nosotros está tratar de descubrir los talentos que esta criatura tiene. Después, las habilidades se van a desarrollar cuando la persona va a la escuela. Por eso es bueno estudiar. Por eso es bueno ir a ser instruido. Cuando el discípulo dijo, enséñanos a orar, él quería tener esa habilidad, porque es la escuela la que te desarrolla las habilidades. Pero cuando tenemos que hablar de los dones, hermanos, esto es que se desarrollan precisamente en la iglesia. Y quiero decirte que tú eres una persona que tienes muchos talentos. Y tú mismo te has dado cuenta que tú tienes muchas habilidades. Y Dios te ha regalado a través de su Espíritu Santo dones para que puedan ser instrumentos de bendición aquí en la iglesia. Dos cosas quiero decirte para terminar. Primero, no desaproveches la oportunidad de venir a aprender a la iglesia lo que te puede enseñar a conocer mejor a Jesús. No pierdas el tiempo. Eso no es una pérdida de tiempo. Más bien, quedarte en casa y no venir a ser instruido en la iglesia, eso sí es pérdida de tiempo. Y segundo, tú que tienes un ministerio de enseñanza, tú que ya te diste cuenta que Dios te quiere precisamente para usarte como instrumento de bendición, para enseñar a su pueblo, aprovecha los dones que Dios te ha dado y trata de desarrollar tu sensibilidad, trata de desarrollar tu visión, pero sobre todo trata de desarrollar tu conocimiento del recurso de la palabra. Voy a pedirte que ahí donde estás te pongas de pie, por favor. Solo un par de minutos. Quiero que te pongas de pie. Y quiero que junto conmigo, ahí puesto de pie, levanta tus manos. ¿Y por qué no le dices a Dios, Señor, aquí estoy? Yo quiero ser usado de una manera muy especial. Comprométete con Dios, porque es a Dios a quien servimos. Es a Dios a quien amamos. Es a Dios a quien le damos toda la honra y toda la gloria. Padre, yo quiero darte gracias por esta palabra que tú nos has dado. Gracias porque desde que iniciamos, Dios, te pedimos que tu Espíritu Santo hiciera efectiva tu palabra en nuestras vidas. Te pedimos que nos hablaras y que trataras con nosotros. Y yo me doy cuenta, Dios, que tú has hablado directamente a nuestros corazones.
Gracias por mis hermanos que me han escuchado a través de este medio. Permite, Dios, que como tu palabra dice, no seamos solamente oidores, sino hacedores. En tu iglesia hay mucho trabajo, Dios. En el mundo hay muchas almas que no te conocen. Y permite, Dios, que tu gracia sea con nosotros desde ahora y para siempre. Gracias por este equipo de maestros, Dios, que con mucha pasión están trabajando a favor de tu obra. Síguelos capacitando, Dios. Síguelos ungiendo con tu Espíritu Santo. Síguelos usando poderosamente, porque todavía tienes muchas cosas que hacer en esta iglesia. Y tú tienes a un equipo selecto de educación cristiana, que son el instrumento para que el nombre de Cristo sea glorificado. Gracias, Dios, por todo lo que haces y gracias por todo lo que harás. Recibe toda la honra y toda la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Yo estaré orando por ustedes, hermanos, y yo sé que ustedes van a orar por mí. Así es de que ha sido un gusto dirigirme a ustedes, esperando que la gracia del Señor les acompañe de una manera especial desde ahora y para siempre.